Hermano, buenas noches. Agradecido de estar en la casa de Dios. Agradecido de que Dios siempre nos da una palabra para predicar. Y en esta noche, como hemos venido predicando durante estos domingos pasados, hemos hablado sobre la sangre de Cristo, ¿no? Hemos entendido que la sangre de Cristo nos libera, nos trae bendición, nos hace hechos hijos de Dios, y todos los milagros, porque por sus llagas fuimos sanados, de la sanidad la recibimos por la sangre de Cristo. Y lo hemos explicado y lo hemos hablado cuál es el proceso que sigue la sangre de Cristo según la palabra de Dios. Pero hoy, para complementar, porque la sangre es solo la mitad del sacrificio perfecto que Dios hizo. El día de hoy vamos a hablar de la cruz. De esa cruz en la cual fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de entrar verdaderamente a explicar la cruz, vamos a comprender un poco de historia. ¿Qué es realmente la cruz? Sabemos que la cruz es un madero. Lo conocemos según la tradición cristiana como un palo vertical y un palo horizontal. Pero la cruz no es invención de los romanos. La cruz empezó en el tiempo de los persas. Los persas fueron los que de una u otra manera se tienen como los, por decirlo así, los inventores de esta manera de castigar o ejecutar a las personas. Los persas tomaron la cruz, que no es exactamente al modelo de cruz de la iglesia romana, ¿no?, que es la que conocemos nosotros, pero ellos con diferentes modalidades, porque la cruz tiene diferentes formas y modalidades a través de la historia. Los persas sacrificaron y ejecutaban a personas en ese tiempo. Y los primeros ejecutados fueron los babilonios. Cuando ellos conquistaron, a los primeros que ejecutaron fueron los babilonios. Posteriormente, Alejandro Magno también hizo uso de la cruz. Pero realmente Alejandro Magno y los persas, diríamos que jugaron con aplicar la cruz, porque los romanos no solamente la aplicaron, sino que la perfeccionaron de tal manera que se convirtiera, de por sí ya era el más doloroso y penoso sufrimiento para morir, porque era una travesía, era un caminar hacia la muerte, porque estar colgado en esa cruz no se moría nadie de un día para otro ni en una hora. Era un agotamiento físico, un agotamiento, ¿no?, de tal manera que cuando ya la persona no tenía más fuerzas que dar, entonces dejaba caer su cuerpo y se asfixiaba. Esa era la mecánica. Normalmente cuando empezó a desarrollarse la cruz, teníamos que los amarraban en algunos casos y en otros los clavaban. Para el tiempo de los romanos, se tiene que ya a los que ejecutaban en la cruz los clavaban más que los que amarraban. Pero básicamente, históricamente, no tenemos una cruz recogida de esos tiempos. El historiador Josefo, que es el que tiene que ver con las historias de los tiempos primeros de la Biblia, lo único que se encontró y se halló fue parte de un cuerpo que tenía un clavo en los pies. Entonces, por eso determinan, y ese cuerpo, esa pieza del cuerpo que tiene el clavo, corresponde a la época del siglo I. Entonces, podemos deducir que los romanos realmente aplicaban el castigo de la cruz poniendo clavos, ¿no?, en los pies y en las manos. En lo que es la palabra de Dios, cuando leemos el relato de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, no vamos a encontrar ahí que digan y Él fue clavado en la cruz, ni dice fue amarrado. ¿De dónde nosotros llegamos a determinar que nuestro Señor Jesucristo fue clavado en la cruz? Cuando los apóstoles, ya una vez Él resucitado, se recuerdan que Él viene y no estaba Tomás en esa reunión, y dice Tomás, dice la palabra,
Tomás dice, si no veo las heridas en las manos de los clavos y no toco el costado que fue atravesada, no voy a creer. Entonces deducimos bíblicamente que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, porque escrito está cuando Tomás hace esa declaración, y después vemos que nuestro Señor Jesucristo le dice, ven y toca, para que tú creas. ¿Se dan cuenta? O sea, todo esto nos muestra a nosotros lo que es el proceso de la cruz. Pero la cruz, para los romanos, se le adicionó el castigo, la flagelación. Recuerdan que hablamos que uno de los momentos en que Él derrama su sangre, hicimos la diferencia entre desangrarse y derramar la sangre. Él no se desangra, Él derrama su sangre, porque Él está poniendo su vida. También dijimos que Él no pasó el proceso de muerte que normalmente una persona tiene. Cuando uno va a un hospital y ve a una persona que está muriendo, uno se da cuenta que en el proceso de muerte la persona tiene en la garganta una especie de ronquido. Nuestro Señor Jesucristo nunca perdió la lucidez, y muy por el contrario, exclamó, o sea, en voz alta dijo, consumado es. O sea, Él decidió el momento en el que entregó su vida. Así está escrito en la palabra. Él decidió el momento. Él no murió producto de las heridas. Él dijo, consumado es, terminado es, cumplido el proceso de desangramiento, de derramar su sangre, de haber sido magullado, maltratado, porque sabemos que la carne, ¿qué representa? Representa el lado corrupto del hombre, porque sabemos que la carne es polvo y al polvo volveremos, y lo que levantaremos es nuestra alma, y la alma es la que irá con nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que durante el proceso que vemos a nuestro Señor Jesucristo flagelado, lo vamos a ver que prácticamente es tan golpeado que le arrancan con ese látigo trozos de carne y lo lastiman en tal manera que destruyen su cuerpo. Prácticamente cuando es crucificado, su cuerpo está destruido. ¿Y qué es lo que nos quiere decir con todo esto nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo nos dice que Él ha sido crucificado por nosotros. Él ha pagado un precio altísimo que solo Él lo pudo hacer. Hablamos que en la Biblia solo existen dos cosas que hizo Dios con respecto a lo más importante, a lo que es la columna de la palabra de Dios, y es la creación y la redención del hombre. Ahí no intervinieron los hombres, porque nadie más subió a esa cruz que nuestro Señor Jesucristo. Y como ustedes ven, cuando nuestro Señor Jesucristo realmente es puesto en ese madero, Él lo hace con amor, porque lo hace por amor a nosotros. Y cuando hablo del amor de Dios, quiero que entendamos que el amor de Dios no es como el amor de los hombres. Y para explicarlo fácilmente, todos los que somos casados hemos conocido a nuestra esposa, que fue primero nuestra novia, nuestra enamorada, y algo nos gustó de ella, ¿cierto? Nos gustó o su físico, o nos agradó su carácter, su forma de ser, pero algo nos atrajo, algo nos agradó, y eso hizo que termináramos en el amor con ella y después nos casáramos. Pero con Cristo es al revés, y vayan formándose la idea cómo Dios trabaja. Dios no te mira hermoso porque eres pecador, te ve tal cual eres, feo, horrible, imperfecto, y Él se extiende su amor y te transforma y te hace bello, te hace perfecto, te trae a Él para que cuando termines el tiempo seas y llegues a Él, seas ese hombre perfecto cuando termines el caminar y estemos con Él. O sea, Dios, Jesucristo, dio por nosotros que no nos merecemos, que realmente no tenemos nada hermoso que ofrecerle a Él para que Él se agrade en nosotros. Muy por el contrario, ofrecemos como hombres pecadores, nos ofrecemos totalmente fuera de una belleza, de cualquiera sea la manera que la quieras definir. Y no solo eso, sino que nuestro Señor Jesucristo fue golpeado, crucificado y murió. Y ustedes
Han leído en la palabra que Pablo dice que nosotros debemos predicar al Cristo crucificado. Es el único. ¿Y en qué momento él, cuando dice consumado es, qué es lo que está haciendo? Él está venciendo, está derrotando al enemigo, está ganando la batalla y la autoridad que Dios le dio completamente. ¿Y cómo lo gana? ¿Lo gana triunfando? No, lo gana muriendo, perdiendo, diríamos, porque los que no le creen, los que no creían que era Dios, pensaban que él estaba perdiendo en ese momento porque lo estaban golpeando. ¿Qué hombre golpeado, qué hombre que está llevado a una cruz, clavado, desangrado? Es un ganador. Sin embargo, Dios, nosotros tenemos la idea de un ganador como un triunfador, un hombre que llega a la meta, un atleta, una persona que realmente hace algo sorprendente. Y sin embargo, nuevamente Dios nos sorprende. Así como el amor es al revés, también la manera en que Él nos muestra a nosotros que Él vence es bajo la debilidad. Por eso Él dice que Él busca a los débiles, porque Él con su debilidad muestra fortaleza y triunfa. Con su debilidad derrota el pecado. Con su debilidad de entregar su vida, Él prácticamente se hace nuevamente, compra. Y dijimos que compra los pecados, la redención, pero compra algo más que a veces nos olvidamos. Compra la maldición del pecado también. ¿Y con qué? Con debilidad. Es realmente sorprendente cuando comencé a leer y ver que nuestro Señor Jesucristo, para vencer, fue débil. No fue el hombre fuerte que necesitábamos, no fue un Sansón, no tuvo que derribar nada, tuvo que morir. Así es como Él venció. ¿Cómo nos amó? Nos amó cuando éramos feos. No tuvimos que agradarle para que nos ame, como sí nos agradó nuestra esposa en algún aspecto cuando nos acercamos a ella cuando éramos jóvenes. Todo lo que Él siempre nos muestra a través de lo que es su sacrificio y lo que vendría a ser la cruz, nos muestra eso Él. Que Él, con esa debilidad, con esa manera en que Él nos ama, Él logró vencer al enemigo, logró darnos la vida eterna. Y es algo que nosotros no podemos pagar de vuelta. Nosotros no podemos hacer lo que Él hizo. Por eso, hoy, antes de entrar de lleno a lo que vendría a ser lo que es la cruz, quiero que me acompañes. Vamos a leer Mateo 16, del versículo 24 y 25. Vamos a leer Mateo 16, versículo 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. En este versículo, el Señor nos está hablando de cómo debemos seguirlo y cómo es que va a suceder en el final de los tiempos. Porque recuerden que el que perdió la vida en el sacrificio fue Él. ¿Y qué nos da? ¿Qué nos da? Como siempre yo digo, ¿qué es lo que produce vida para nosotros? La muerte. Él muriendo nos da vida. También es al revés, ¿se dan cuenta? Es sorprendente cómo Dios nos saca a nosotros de nuestro razonamiento normal, común, ordinario, donde todo camina de nosotros hacia adelante. Pero en Dios, todo es de Dios hacia nosotros. Él es débil y como débil vence, no como fuerte. Él muere y como muerte nos da vida. Él no, en cambio nosotros damos vida, cuando las mujeres son madres, dan vida estando vivas, dan vida. Pero Él nos da vida con su muerte y nos da la vida eterna. Y así es como Dios va diseñando. Entonces, ¿qué es lo que significa niéguese a sí mismo? Primero, en este versículo, negarse a sí mismo es dejar el ego, dejar todo. Recuerden qué es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda
tu mente, con todo tu alma, con todo tu corazón. En todos los casos, el mandamiento de Dios es amar con todo. Por eso es que en este versículo dice, niéguese a sí mismo, porque si no nos negamos a sí mismo, no va a haber espacio para darle a Dios que entre en nuestras vidas. La única manera de convertirnos en verdaderamente cristianos es cuando nosotros nos negamos, le damos espacio y Él entra con todo a nosotros. Porque en las cosas de Dios no hay término medio. O estás con Dios o estás fuera de Dios. O eres salvo o estás condenado. O eres hijo de Dios, como dice la palabra, o eres hijo del diablo. Esa es la posición bíblica. No existe el término medio. No existe de repente yo voy, me congrego, vengo, pero lo estoy pensando. No, si lo estás pensando, estás fuera. ¿Por qué? Porque Dios es con él o es en contra de él. Porque si no estás con él, estás con el enemigo y eso significa que estás contra de él. Y cuando él dice, tome su cruz y sígame, te está diciendo exactamente lo que te dijo anteriormente. Tome su cruz y sígame. ¿Qué significa? Tome todo su ego, todas sus voluntades y decida renunciar a ellas. ¿Qué significa renunciar a tus voluntades, a tus cosas que tú tienes? Como por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de algo personal que me sucedió. Me encontré con un amigo del tiempo del colegio. Era mi amigo. Posteriormente fuimos juntos y estuvimos en la policía. Y en ese tiempo, ese amigo con el que fui muy amigo, lo encontré aquí después de muchísimos años. Y me dijo, me saludó muy amable, casado él. Y me dijo, hermano, ¿por qué no nos reunimos y nos vamos a un karaoke? Para conversar, tú con tu esposa, tu familia. ¿Por qué? Porque él seguía con su vida normal. Entonces, yo no pude responder a eso. Porque yo no voy a ir a un karaoke a tomarme una cerveza y a participar. Entonces, ¿qué es lo que tuve que hacer? Decirle que yo no puedo hacer eso. Y él insistía por la amistad que teníamos y insistía y me llamaba hasta que un día dejó de llamarme. Eso es, toma tu cruz y sígame. O sea, tomo mi decisión de seguir a Cristo y renunciar a todo aquello que pueda ser piedra de tropiezo, que pueda hacer que yo me desvíe a la izquierda o a la derecha. Eso es, toma tu cruz y sígueme. Cada decisión que tomamos para dejar de hacer algo que nos puede, no necesariamente podríamos pecar en ese momento, pero toda decisión que me pueda conducir, aunque sea a un posible camino, y yo renuncio, entonces estoy tomando mi cruz. Y a eso se refería, a que tenemos que renunciar. Tomar la cruz no es, mi hijo se porta mal, mi padre no me habla, mi hermano no me llama. Ese no es la cruz. Tengo cáncer, tengo una enfermedad que no me permite avanzar. Esa no es la cruz, porque eso tú no tienes el control. Que tu padre no te hable no es tu control. Que tu hijo no haga lo adecuado no es tu control. Que tu amigo ya no te llame no es tu control. Solo es tu cruz en todo lo que tú tienes que decidir renunciar. Esa es la cruz y ese es el motivo por el cual el Señor hace mención en esto. ¿Por qué? La próxima semana voy a predicar sobre el Evangelio y no quiero entrar a detalle porque la próxima semana voy a predicar sobre el Evangelio de Cristo. Porque venimos a la iglesia y en la iglesia nos acostumbramos a motivarnos, nos acostumbramos a que la sangre de Cristo sea predicada. Casi todo el tiempo
hablamos de milagros, hablamos de que el mover del Espíritu Santo, y no está mal, pero el Evangelio se debe predicar completo. Hay sangre y hay cruz, y en la cruz que lleva nuestro caminar cristiano. ¿Queremos ser santos? ¿Queremos ser cristianos? Entonces, el cumplir la palabra, el renunciar a las cosas que nos gusta porque no es lo adecuado o nos puede llevar a un camino pecador, eso es lo que corresponde a toma tu cruz y sígueme. Y dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Por qué habla de que perder la vida? Y no está hablando necesariamente de morirse, si lo aplicamos en este momento, sino que para que nosotros entendamos, porque muchos creen que vivir es hacer lo que yo quiero, sin ningún freno, sin ningún conocimiento, irme y yo deseo hacer esto y lo hago porque yo lo quiero. Es mi cuerpo, es mi decisión, es mi plata, es mi trabajo. Si yo quiero renuncio, si yo quiero hago lo que deseo. O sea, esa no es la idea de seguir a Cristo. La idea de seguir a Cristo es ser testimonio para que los que me vean a mí sepan que yo realmente sigo a Cristo. Que mi conducta enseña de Cristo. Que mi actuación es el espejo de la palabra de Dios. Porque eso le pide al discípulo. Y cuando la próxima semana hablemos del verdadero evangelio de Cristo, nos vamos a dar cuenta que es de un estándar alto. Porque en cada versículo que el Señor nos habla sobre qué es lo que nos pide, nos vamos a dar cuenta que realmente Él nos pide, ¿qué dice la palabra? Todo. Toda nuestra mente, todo nuestro corazón, toda nuestra voluntad. Eso nos pide todo lo que nosotros estamos haciendo. Un ejemplo de cómo venimos a la cruz lo tenemos cuando nuestro Señor Jesucristo es crucificado. Y vemos que hay en la Biblia, nos habla de un grupo de personas que están enfrente. ¿Quiénes son? Unos, los que crucifican, que son aproximadamente 4. El centurión, con su tropa que está ofreciendo una seguridad observando. La gente que está un poco más retirada mirando el evento. Y tenemos a las 3 Marías, la madre de Jesús en una de ellas. Y tenemos a Juan, el discípulo amado, que es el que escribe el Evangelio, el Apocalipsis y las cartas de Juan en la Biblia. ¿Qué es lo que tenemos? No hablemos de romanos, ni hablemos de judíos, hablemos de corazones. Estos corazones que crucificaron a Cristo, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban viniéndose a llevar algo del altar. ¿Y qué se llevaron? Se dividieron, dice la túnica, en 4 partes y se la llevaron. Así venimos a la iglesia. Venimos a la iglesia como cristianos y no miramos la cruz. Ni siquiera miramos a Cristo. Miramos qué nos puede dar Cristo a nosotros. ¿Qué nos puede dar? Vengo por mi milagro. Vengo porque tengo un problema que solucionar y no lo puedo solucionar y vengo a pedirle al Señor. Y nos olvidamos que estar en la presencia de Dios es más que solamente venir a llevarme algo. Y usualmente esas personas cuando reciben su milagro se van de la iglesia y ya no regresan. Nos visitan esporádicamente. ¿Por qué? Porque no se vuelven realmente hombres seguidores de Cristo. No quieren cargar su cruz, solo quieren llevarse algo. Y ese es el corazón con lo que vemos cuando analizamos los crucificados. Tenemos al que no ha creído, que es el centurión. Ustedes saben que un centurión en la época romana es un militar, pero es un militar de honor. Los centuriones entregan la vida por lo que creen o por
en ese momento lo que vendría a ser el emperador romano o el gobernador romano, como era Poncio Pilato. Ellos tienen tanto honor puesto sobre ellos que ellos son capaces de entregar la vida. Imagínense que la palabra dice que él, cuando Cristo murió, dijo, y sucedió todo lo que la palabra dice, era verdaderamente el Hijo de Dios. Hay quienes vienen con alguna expectativa y realmente por la expectativa que tienen y abren su corazón, terminan reconociendo a Cristo. Sin embargo, después de que dice la palabra que el centurión dijo verdaderamente, la palabra no lo vuelve a mencionar. Entonces, no podemos suponer que él renunció a lo que es ser centurión romano y se convirtió en un seguidor de Cristo. Probablemente él regresó a seguir en las filas del ejército romano y ellos no creían en Cristo, ellos combatían a Cristo. Tenemos a toda esa gente religiosa que eran todos los fariseos que estaban atrás mirando que habían pedido su crucifixión de él. ¿Por qué habían pedido su crucifixión de él? Porque imagínense ustedes que un hombre que dice que es el Hijo de Dios viene y dice, yo puedo perdonar pecados y puedo también sanar a los enfermos. Y sin embargo está crucificado, lo han golpeado, se ha muerto. Y ellos, ¿qué es lo que dicen ellos? ¿Cómo el Hijo de Dios, el Todopoderoso, va a ser golpeado, flagelado? Es como decir hoy día, si hoy día fuera Cristo, no hay crucifixión. Bueno, vemos que va a ser condenado alguien, ¿no?, que es Cristo, a la silla eléctrica. Imagínense, ¿usted cree en él? ¿Que el que va a ser condenado en la silla eléctrica? Usted diría, por eso dice que es un evangelio de locura. La predicación es un evangelio de locura. ¿Por qué? Porque realmente, si nos trasladamos de la época y la ponemos en esta época y Cristo estuviera recién viniendo por primera vez ahora, diríamos, wow, ¿en qué creen estos? ¿Esto creen en alguien que lo van a meter preso? Como que no, y es el Hijo de Dios, y lo van a condenar, lo van a matar siendo el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la comprensión y el razonamiento es humano. Y en el razonamiento humano, lo expliqué, todo es de nosotros hacia adelante. Pero en el razonamiento de Dios, que es más grande y más alto, todo es al revés. Él nos amó primero siendo feos. Él venció siendo débil. Nos dio vida muriendo. En cambio nosotros nos acercamos a una persona porque encontramos algo agradable en ella, ¿no? Somos fuertes porque nos alimentamos, hacemos ejercicio o tratamos de ganar autoridad sobre algo. Y damos vida, las madres dan vida cuando están vivas, porque si una madre muere no puede dar vida. Todo lo contrario con Dios. ¿Y eso hace Dios para qué? Lo hace ver para que nosotros creamos en Él, para que vean que como Él no está bajo el régimen ni bajo las reglas del hombre, que Él puede lograr algo que nosotros no podemos lograr. Por eso que después Él resucita y caminó entre sus apóstoles y Él se mostró a sí mismo, ¿para qué? Para enseñar que así como Él puso la vida, también la tomó de regreso. Así mismo es. Y la cruz tiene que ser predicada para que nosotros entendamos que es la segunda parte después de la sangre. Porque si vivimos predicando solo milagros y vivimos solo exaltando y que no está mal y adoramos a Dios y tenemos que adorarlo, pero nos olvidamos de la cruz, entonces no vamos a lograr que las personas realmente logren esa vida eterna. Porque en la cruz, y cuando tomamos nuestra cruz, es que realmente logramos la vida eterna, porque está el cumplimiento y la obediencia de la palabra. La bendición está en la sangre y el cumplimiento y la obediencia está en la cruz. Por eso debemos tomar en cuenta que cuando hablemos de Cristo, hablemos no solamente de la sangre, sino hablemos de la cruz.
Yo quiero que vayamos a Primera de Corintios, capítulo 1, del versículo 22 al 25. Y miren lo que dice la palabra para reafirmar lo que les he hablado. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 22 al 25 voy a leer. Porque los judíos piden señales. ¿Quiénes piden? ¿Qué piden los judíos? Señales. ¿Qué es lo que pide ahora mucha gente? ¿Qué es lo que corre? ¿Qué es lo que hace? Viene en busca de ¿qué? De los milagros. Quiere la iglesia donde haya milagros, porque cree que donde hay milagros están caminando con Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y qué le responden? Señor, en tu nombre hicimos milagros. ¿Qué hicieron los hacedores de maldad? Hicieron milagros, o sea, funcionó. Hicieron milagros y son hacedores de maldad. Por eso dice la palabra que no sigamos a las señales. Porque si seguimos las señales, podemos estar siguiendo a hacedores de maldad. Y ellos van a ser apartados. ¿Y funciona? Claro que les funciona. Están haciendo milagros. ¿Pero por qué funciona si son hacedores de maldad? Funciona porque es la fe del que se puso en el altar la que activa el poder de Dios. No del que habla, no del que predica. Y a veces la visión es errónea y hace que el enemigo que pensemos diferente y sigamos a los hombres. Entonces corremos a donde dicen que están sanando. ¿Por qué? Porque creemos que el hombre es el que está ungido. Y no, porque va a haber hombres que van a sanar y van a ser apartados, porque son hacedores de maldad. Por eso dice el Señor, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Quiénes son los griegos? Los griegos es el pueblo. ¿Qué es lo que quiere el pueblo? Explicarlo con la ciencia todo. ¿Qué es lo que queremos ahora? ¿Qué es lo que quieren los científicos? Quieren explicarlo todo con la ciencia. Quieren explicar cómo el universo se creó. Quieren buscar cómo sanar o cómo curar ciertas enfermedades que no tienen, que hasta el momento no podemos. Quieren buscar la vida eterna y están haciendo experimentos y experimentos para buscar la vida eterna. Quieren clonar al hombre, quieren adulterar el ADN que Dios naturalmente puso. Eso es lo que hacen. Y Dios dice, porque los judíos piden señales y los griegos sabiduría. ¿Y qué está diciendo? Los está apartando, porque no es el camino, ni las señales ni el conocimiento es el camino. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Esa es la clave. ¿A quién debemos predicar? Dice la palabra: Cristo crucificado. Estamos bien cuando predicamos la sangre, estamos bien cuando hablamos del poder del Espíritu Santo, pero no debemos olvidarnos que nos manda predicar un Cristo crucificado, dice la palabra, porque la obediencia, ¿no?, y el seguimiento y tomar nuestra cruz y poder dejar todo de lado está en esta clave. Sigo. Para los judíos ciertamente es tropezadero. ¿Por qué? Porque no quieren creer en Cristo. Por eso dice que es tropezadero. Y para los gentiles, locura. Claro que es locura. Imagínense, trasládense a esa época que están siguiendo a uno que van a matar, que lo están golpeando. Entonces, obviamente que es una locura. Es como que hoy día siguiéramos a alguien que está condenado a muerte. Es una locura. Si usted le dice, ¿a quién sigue? No, yo estoy siguiendo a lo que dice ese que lo van a matar. ¿Perdón? Te dirían, es una locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, o sea, para todos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Lo que les acababa de decir. Dios no camina con lo hermoso, con lo fuerte, con los que creen que tienen todo, sino Dios por eso toma al débil, porque Él en la debilidad se manifiesta. Él ni siquiera necesitó hacerse fuerte para vencer al enemigo. Y no tuvo que estar
vivo para darnos vida. Solo murió y con morir nos dio vida. Imagínense ustedes el poder de Dios, que a la muerte de Cristo en la cruz nos dio la vida eterna. Y así es como realmente trabaja Dios. Así es como realmente Dios hace las cosas. ¿Y eso qué cosa es? Es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio es la sangre y la cruz. Y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y dice, no me avergüenzo, porque obviamente era una vergüenza. Y sabemos que al final, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, ¿qué es lo que hizo Pedro? Lo negó cuando lo estaban llevando. ¿Por qué? Porque obviamente en el razonamiento normal y común vemos que nuestro Señor Jesucristo realmente era como un hombre no solamente delincuente, sino como un hombre que no tenía nada que ver, nada que hacer, o sea, débil, indefenso, incapaz de poder. Por eso yo esta noche quiero invitarlos que se pongan de pie. Quiero que en sus corazones piensen y mediten acerca de esta acción de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que realmente ustedes vean con su corazón cómo el Señor Jesucristo realmente nos mostró a nosotros en ese sacrificio que era Dios, que no necesitó desplazar ángeles, no necesitó desplazar milagros, porque el milagro más grande, el milagro más maravilloso que sucedió, no sucedió cuando levantó al paralítico, ni cuando le devolvió la vista a los ciegos, sino cuando murió en esa cruz y nos dio la vida eterna, porque hizo un milagro para todo aquel que en Él cree. Un solo milagro para todos, extendido para todos. Por eso, yo quiero invitarlos a ustedes a que, si ustedes quieren oración, pueden venir a este altar y podemos orar por ustedes, podemos reconocer, podemos pedirle a ese Cristo grande y maravilloso que hace todos los milagros, como dice la palabra, dice, pediremos al Padre y Él hará que suceda, Cristo hará que suceda. Entonces podemos pedirle a Él todas las cosas porque verdaderamente creemos en Él y creemos que Él fue quien murió por nosotros en la cruz y resucitó al tercer día. Los invito. Cantaste sobre mí, has sido tan bueno para mí. Antes de respirar